Más que hablar, les dejo con ustedes al pastor Hugo Martínez. Bienvenido, pastor. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, muchas buenas noches a cada uno de ustedes que se ha Buenas conectado noches. Bueno, para esta plática, ¿sí? Sobre la posmodernidad y la iglesia. Yo creo que nos ha tocado un reto muy grande como cristianos, ¿sí? ¿Cómo ser iglesia en el siglo XXI o cómo ser iglesia en esta posmodernidad? ¿Sí? En ocasiones la balanza se inclina hacia la identidad y otras se inclinan hacia la relevancia de ser iglesia. Pero vamos a empezar con unas características de este tiempo que nos tocó vivir, la posmodernidad. Mire, la posmodernidad no es una ideología, ¿sí? No es un marxismo, ¿sí? No es una ideología feminista, no. La posmodernidad, ¿sí? Es una época de la civilización. Acabamos de pasar el modernismo apenas en el 2000, ¿sí? Y ahora, ¿sí? Nos vemos ya de lleno imbuidos en lo que es la posmodernidad. Y déjenme decirle que, pues, aquí nos tocó vivir. Aunque muchos nieguen esta realidad de la posmodernidad, miren, todos en la actualidad, aún la iglesia está inmersa dentro de esta posmodernidad, ¿sí? Por eso la iglesia hoy en día tiene esa lucha, ¿sí? De cómo ser relevante en una sociedad como la que estamos viviendo, ¿sí? En una sociedad que ha cambiado totalmente el paradigma que veníamos viviendo desde la posmodernidad, ¿sí? Algunos no creen en la posmodernidad, no lo creen, o sea, piensan que todavía seguimos en la modernidad del siglo XIX y el siglo XX. No, las cosas han cambiado y han cambiado drásticamente. Y no solamente para la sociedad, sino aún para la misma iglesia, ¿sí? Es una la posmodernidad es una influencia, ¿sí? Sociocultural para nosotros, ¿sí? En otras palabras, ¿sí? Es un periodo histórico que nos tocó vivir a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tiene que enfrentar como pastores o como creyentes en Cristo, tenemos que enfrentar a la posmodernidad, ¿sí? Pero aquí es cómo vamos a hacer frente nosotros a esta posmodernidad que nos está tocando, que nos está tocando vivir. Dice Samuel Millos cuando habla sobre la iglesia, dice, no podemos ir viendo en el retrovisor solamente, o sea, no podemos ir viendo nada más para atrás. ¿Qué sucedió atrás en la iglesia, con la iglesia? Dice, porque si vamos viendo nada más atrás, vamos a perder el panorama de lo que tenemos enfrente, de los retos que tenemos enfrente. ¿Sí? Y entonces dice Samuel Millos, tenemos que ver hacia adelante, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo que buscamos, ¿sí? En medio de esta sociedad. La iglesia tiene que ver para adelante. Aquí no hay campo para decir, es que el diablo, es que acá. No, aquí nos tocó vivir. Recuerden que el libro de las crónicas es bien claro y dice que en Israel había un grupo de sabios y eran entendidos en los tiempos y eran consejeros. Bueno, ahora nos corresponde a nosotros entender el tiempo que nos tocó vivir. Y como iglesia, cómo hacer que la iglesia vuelva a ser relevante, ¿sí? En nuestra sociedad. Hablando de aquí de América Latina, ¿sí? Del río Bravo hacia abajo, ¿sí? La iglesia, ¿sí? Por desgracia, la iglesia evangélica ha sido irrelevante en la sociedad. Por eso ha sido menospreciada, ¿sí? Ha sido ninguneada.
Y por eso hoy día muchos creyentes piensan que a través del área política se puede hacer relevancia una vez más en la sociedad como cristianos, ¿sí? Pero yo siempre lo he dicho, o sea, el cristianismo no es un decreto presidencial, orar no es un decreto presidencial, leer la Biblia no es un decreto presidencial. Esto es una convicción que debe de salir desde el seno de la iglesia para cada uno de los creyentes. Esta posmodernidad en la que nos tocó vivir y estar relacionados cada uno de nosotros tiene sus características. Y por eso, para entenderla, tenemos que entender qué características tiene y poder nosotros saber cómo, como iglesia, vamos a encuadrar dentro de esta posmodernidad y sus características. Recuerden que la primera característica que puedo ver dentro de la posmodernidad, ¿sí? Es ese relativismo cultural y moral, ¿sí? Hay un relajamiento moral hoy en día dentro de de nuestras culturas occidentales, ¿sí? Con este posmodernismo y ese relativismo cultural en ocasiones lleva a ver a la gente como, todo es igual, no hay ningún problema, ¿sí? Si todos se divorcian, todos, eso es cultural. Si se golpea a la mujer o si se cree en otro sexo, eso es normal. No, o sea, es parte de este relativismo cultural que está enfrentando la iglesia. Hay diversidad ahora. Antiguamente teníamos valores morales universales y únicos, ¿sí? Hoy en día hay una diversidad de valores en nuestra sociedad, ¿sí? Hay perspectivas, ¿sí? Que reflejan claramente, ¿sí? En muchos la aceptación de esos valores que la posmodernidad está lanzando hoy en día, ¿sí? A la sociedad. Bueno, entonces ahí está un relativismo cultural y moral. Nosotros tenemos, sí, una moral, sí, no relativa. Tenemos una moral absoluta como iglesia cristiana, como cristianismo, sí. Tenemos, ejemplo, los 10 mandamientos son absolutos. Tenemos el sermón de la montaña, son absolutos también, no son relativos. No, no es que si quieres o si crees que es bueno hacerlo o si crees que de otra manera es mejor. No, no, no. Son relativos absolutos que nosotros como creyentes tenemos que ejemplificar hoy día en la sociedad. La iglesia ha sido puesta como un modelo de vida a la sociedad. Y si la iglesia empieza a relativizar la moral, bueno, pues ¿a dónde vamos a dar? ¿Cuáles van a ser los principios que nos van a gobernar como iglesia a nosotros? ¿Y cómo vamos a tratar de influir en la gente si estamos haciendo lo mismo que hace la gente? Bueno, entonces ahí está este relativismo moral, ¿sí? Que vamos a entrar más adelante un poquito. ¿Sí? ¿Por qué se da este relativismo moral tan fuerte dentro de nuestra sociedad occidental? Ujú. Pero también está la desconfianza en las grandes narrativas. Ya no hay una unidad, ¿sí? A la explicación universal o esos metarrelatos, ¿sí? Que intentan explicar la totalidad de la experiencia humana. Ahora cada quien da su experiencia. Ahora como que estas narrativas son más personales, ya no son comunitarias, ¿sí? Y ahora también se han multiplicado, ¿sí? Estas perspectivas. Lo vemos aquí en el caso de la historia. Y no solamente lo voy a ver a nivel local, quiero verlo a nivel universal, ¿sí?
A nivel universal, la historia ha cambiado y la han cambiado, porque ellos dijeron, es que ya no creemos esto, ¿sí? Ahora vamos a quitar todo eso que es mitología de estos relatos y vamos a imponer la verdad, o sea, su verdad, la quieren imponer ahora y quieren quitar todo esto que la gente ha venido creyendo desde tiempos antiguos, ¿sí? Y este es el cambio que se da en esto, en esta desconfianza a estas grandes narrativas que tenemos hoy en día. Grandes narrativas como el Génesis, sí, que quieren cambiar esa perspectiva del Génesis. Entonces, esto es parte de la, de la posmodernidad, la fragmentación y la pluralidad. Fragmentación que aún la iglesia está teniendo, ¿sí? O está sufriendo esta fragmentación. Mire, si me voy hacia atrás, hace 40 años, o más, hace 45 años, ¿sí? Porque pues, voy a mi época cuando era joven, ¿sí? No teníamos nosotros tanta división dentro de la iglesia de grupos, que niños, que jóvenes, que adolescentes, que adultos, que damas. No teníamos esta diversidad, ¿sí? Ahora dentro de la iglesia. Pero viene la posmodernidad y uno de los factores de la posmodernidad es esto, ¿sí? La fragmentación, ¿sí? O sea, se observa fragmentada la identidad de la persona, pero también se encuentra fragmentada la identidad de la iglesia. En nuestra sociedad empiezan a surgir subculturas. O sea, éramos una cultura, pero ahora no, ahora son subculturas, las llamadas tribus, ¿sí? Sociales que imperan hoy en día en nuestro ámbito social. Esto refleja entonces en la diversidad de estilos de vida. Hay diferentes estilos de vida. Antes no. Antes teníamos solamente un estilo de vida, una meta. Y ahora hay varios estilos de vida. Hay varios estilos preferenciales para la gente y las formas de expresar también estos sentidos, estos gustos preferenciales también es diferente. O sea, no nos enfrentamos como iglesia a un reto sencillo. Nos enfrentamos como iglesia a un reto fuerte, porque si no queremos despertar a esta realidad que nos ha tocado vivir, bueno, lo único que vamos a hacer con la iglesia va a ser que la iglesia sea un quiste y ese quiste hay que desecharlo en lugar de ser un, un reflejo de Dios, de ese amor y misericordia de Dios para con la gente, ¿sí? Estas características y estas tendencias influyen en la forma en que se constituye la realidad en la posmodernidad, ¿sí? Por eso, en esta posmodernidad, ustedes han visto, han sido afectados los valores. Ya no son los mismos valores de antes a los mismos valores de hoy en día. Se han afectado aún las creencias. Ahora ya no es solamente la creencia cristiana como lo fue antiguamente. Ahora ya están entrando también otras creencias a formar parte de la vida de nuestra sociedad, ¿sí? Y esto implica que el comportamiento de nuestra sociedad ha cambiado. Y ha cambiado con respecto a la iglesia. Y aquí alguien que tiene un papel bien preponderante en este pensamiento en contra de la iglesia es nada más ni nada menos alguien que murió hace 125 años. ¿Sí? El filósofo vitalista Federico Nietzsche. Nietzsche, cuando vivía, escribe un libro
llamado Así hablaba Zaratustra. Y en ese libro de Así hablaba Zaratustra, él dice, ¿sí? Esta frase que muchos ateos, mucha gente que no cree en Dios ni en la iglesia, la tienen a flor de labios. Dios ha muerto. ¿Sí? La muerte de Dios. O sea, Nietzsche sacó una pistola y le disparó a Dios y lo mató. Pero miren, ¿por qué Nietzsche dice esto? Debemos de entender a Nietzsche en su pensamiento. El por qué él dice esta frase, ¿sí? Dios ha muerto. Una cosa es que creas en Dios y otra cosa es que vivas lo que dice Dios. ¿Sí? En tiempos de Federico Nietzsche, tanto el cristianismo como el protestantismo se convirtieron en una cultura. Dejaron de ser una religión y se convierten en una cultura. Y hoy día también, ¿sí? Se está siguiendo ese patrón. ¿Por qué vas a la iglesia? No, pues para sentirme bien. Oh, no, porque ahí encuentro a mis amigos, pero no vas por vivir los preceptos que escuchas en la iglesia. ¿Sí? Entonces, para Federico Nietzsche era eso, ¿sí? Muchos creyentes se decían que eran cristianos, pero vivían la vida como si Dios no existiera. ¿Sí? Entonces, aquí viene el problema para el cristianismo, ¿sí? Hoy día mucha gente va a la iglesia, pero va a la iglesia por tradición. Va a la iglesia porque así lo marca el principio cultural, no tanto porque verdaderamente quiera entrar en una relación personal y trascendente con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como creyentes, sí? O como iglesia ante esta sociedad posmoderna que nos grita, Dios ha muerto, ¿sí? Bueno, lo que necesitamos hacer nosotros es ser el reflejo de ese Dios en el cual nosotros hemos creído, el reflejo de los principios de la palabra de Dios. O sea, no caer en ese relativismo moral, ¿sí? Que el mundo está imponiendo hoy en día. Entonces aquí entra en juego esta famosa, esta tesis, identidad o trascendencia. ¿Sí? Pastor, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Sí, sí se Sí, escucha. pastor, escucha. Ok, muy bien. Ah, Hay una preguntita por ahí en el chat que hacen. adelante. Dice, ¿cuál es la diferencia entre lo moderno a la posmodernidad? Ah, muy bien. Buena pregunta. Lo moderno y lo posmoderno. ¿Sí? Lo moderno tenía unas estructuras, ¿sí? Que no cambiaban y estaban firmes. ¿Sí? Hoy en día, en la posmodernidad, hoy se es y mañana ya no es. ¿Sí? Y lo vemos claramente. Quiero mostrar dos aspectos de esto. Las modas. ¿Sí? Modas van, hoy son una moda y mañana ya no son una moda. Es más, en la música, muchos están en ese padecimiento porque hoy son una luminaria en la música, ya mañana ya pasaron desapercibidos, ya no lo son. ¿Sí? En los jóvenes, ¿cómo influye la posmodernidad en ese aspecto? Antiguamente, en la época moderna, ¿sí? Y lo puedo decir por experiencia, teníamos una manera de ver la vida. Buscábamos llegar al matrimonio para establecer una familia. Buscábamos tener una carrera para tener una estabilidad, ¿sí? Hoy en día, la estadística de deserción escolar es grandísima. ¿Por qué? Porque lo que ellos creían que iba a ser su carrera para el futuro, ¿sí?
y que esa carrera le iba a servir a él para sostenerse en la vida, ya perdió efectividad. Ya no es lo mismo, ¿sí? Y muchos jóvenes, por eso hoy en día, están en esa disyuntiva. ¿Qué voy a estudiar? En la modernidad ya teníamos, desde que salíamos, ¿sí?, de la primaria, ya teníamos una meta. Voy a ser médico, voy a ser abogado, voy a ser filósofo, voy a ser escritor. Ya teníamos una meta. Hoy en día, los jóvenes que salen de la preparatoria, del nivel bachillerato, no saben lo que quieren. ¿Por qué? Porque todo ha venido cambiando, ¿sí? Esa es una de las diferencias entre la posmodernidad que nos tocó vivir, ¿sí? Que todo cambia así de la noche a la mañana. Y lo vemos claramente también otro ejemplo de la modernidad y la posmodernidad, ¿sí? En la modernidad no había tantos cambios, ni aún tecnológicos, como los que tenemos hoy en día. En 25 años ha cambiado el mundo más que en 2000 años atrás, ¿sí? Entonces, esto nos muestra entonces estos cambios que ha traído la posmodernidad, ¿sí? No sé si quedó respondida la pregunta entre posmodernidad y modernidad. Amén, amén, sí quedó muy claro. Muchas gracias, hermano. Sí, pastor, comenta que muchas gracias. Y hay un hermano aquí, Juan Carlos Rodríguez, también que comenta que precisamente la iglesia en esta época de posmodernidad se está convirtiendo en espectador y no se está haciendo nada para promover las raíces cristianas, que esas es una verdad absoluta. Cristo es una verdad absoluta. Bueno, entonces aquí entramos en otro problema de la iglesia posmoderna, ¿no? Hagan de cuenta que estamos en un partido de fútbol, ¿sí? Tenemos un estadio repleto con 150,000 espectadores, pero solamente en la cancha hay 22, ¿sí? Hay muchos espectadores dentro de la iglesia hoy en día, ¿sí? Y esto es a raíz del cambio también que se da en la música, ¿sí? Antiguamente la música y los cantos que se entonaba dentro de la iglesia era de trabajar en la obra del Señor, de orar al Señor, de buscar su rostro, pero también de buscar las almas. Y hoy en día no, hoy en día como que nos ha llevado la música a un ensimismamismo, o sea, nos encimamos nosotros, Dios y mi relación con Dios, yo y Dios, pero ¿dónde queda nuestro prójimo? ¿Dónde queda la sociedad? ¿Sí? Hemos caído en el individualismo, por eso ya no tenemos una conexión con la sociedad, ¿sí? Y, híjole, aquí es que yo soy luego muy crítico de aún del movimiento evangélico, ¿sí? El movimiento evangélico cuando empezó a introducirse en nuestra sociedad allá en el siglo pasado, ojo, a los que son evangélicos aquí, no somos protestantes, porque tendríamos que llevar el protestantismo español, porque fueron los españoles los que nos conquistaron, hablando de los mexicanos, ¿eh? Y también, bueno, hablando de toda América, porque era de España, ¿no? O sea, no seguimos nosotros el protestantismo español, seguimos nosotros el evangelicalismo que nos llegó, ¿sí?, del norte y en donde perdíamos nuestra identidad. No sé si ustedes, alguien que sea de esos cristianos antiguos, ¿sí?, como un servidor, ¿sí?, de los años, de la década de los 70, ¿sí?, en donde cuando te convertías, no te juntes con ellos, no hagas esto, no vayas acá, no vayas allá, ¿sí? O sea, te hacen perder nos hizo perder la identidad. Y ahora qué difícil se nos está haciendo entrar en esta posmodernidad.
para impactarla y para atraerla. Por eso muchos dicen que muchos en la iglesia solamente son, ¿sí?, espectadores. Entonces, tenemos que volver una vez más a la palabra cuando dice Jesús, vayan, vayan. Hoy día es, pon un letrero y que la gente venga. No, la gente no va a venir. Hay que ir por la gente. Entonces, y como luego son más espectadores, bueno, pues que llegue la gente. La gente no va a llegar sola a la iglesia, ¿sí? Entonces, ahí está ese problema de una iglesia de espectadores a una iglesia de discípulos. Ujú. Bueno, ¿continuamos? ¿Sí? ¿O hay alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. ¿Sí? Miren, en esta disyuntiva en la que se encuentra la iglesia. ¿Perdón? Nada. ¿No? Ah. En esta disyuntiva donde se encuentra la iglesia de identidad y relevancia, ¿sí?, muchos han perdido su identidad buscando la relevancia, ¿sí? Y muchos se han quedado en su identidad como enquistados, teniendo miedo a la relevancia. Hoy se da ese conflicto, ¿sí? Los viejos quieren seguir siendo iguales. Los jóvenes buscan un cambio, una transformación dentro de esta sociedad que les ha tocado vivir. Recordemos esto, ¿sí? Si hay jóvenes en la iglesia, no son jóvenes que piensan como nosotros pensamos el siglo pasado, ¿sí? Ellos son jóvenes que traen otro chip, otra manera de ver la vida. Y es ahí donde la iglesia hace su función. Es ahí donde la iglesia debe de conocer el entorno en que está viviendo el joven y las presiones que está viviendo el joven cristiano, ¿sí? Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Y luego decimos, es que se están conformando a este siglo. Sí, pero tenemos que ver por qué se están conformando muchos jóvenes al pensar de este siglo. ¿Qué está pasando en el seno de la iglesia en donde ellos están siendo criados? ¿Sí? La iglesia, buscando la trascendencia, cae en la relatividad, ¿sí?, en donde ya el pecado no es nombrado como pecado, porque ya todos lo hacen, ¿sí? Y muchos jóvenes están buscando algo diferente, algo mejor, algo más, ¿sí? Y luego los queremos encasillar en nuestro pensamiento en el que fuimos formados nosotros. O bueno, al menos yo fui formado dentro de ese pensamiento y tuve que batallar y tumbar todas estas paredes que me impedían ver la realidad que nos está tocando vivir, ¿sí? Y no se diga en nuestras escuelas teológicas, la verdad, ¿sí? Donde se tiene luego hasta miedo a hablar de esto, de los cambios que está sufriendo nuestra sociedad y de los cambios que tiene que hacer la, la iglesia. Porque la iglesia tiene que hacer cambios, ¿sí? Pero, ¿sí?, una cosa es hacer los cambios y otra cosa es cambiar el evangelio, ¿eh? Cuidado. Aquí no es cambiar el evangelio, es tener las mismas bases del evangelio. Pero si nuestra sociedad nos está pidiendo cambios, no vamos a sacrificar los principios bíblicos. Estos no entran en la negociación. Los principios bíblicos siguen siendo los mismos hoy y siempre. El cielo y la tierra pasará, dijo el Señor Jesucristo, pero mi palabra no pasará. Pero tenemos que tomar el ropaje de este siglo que nos tocó vivir como iglesia postmoderna. Porque después de esto viene algo más tremendo, ¿eh? La anarquía.
Anarquía que ya que estamos entrando también, donde cada quien hace lo que quiere, donde no hay autoridad, ya. Se le ha quitado mucha autoridad, ¿sí? Al pastor. Cuidado, porque hoy día se ataca al pastor, ¿sí? Vean ustedes en las redes sociales, ¿cuántos ataques no hay contra el pastor? ¿Cuántos ataques no hay contra el liderazgo en la iglesia? ¿Cuántos ataques no hay contra la misma institución llamada iglesia en las redes sociales? ¿Por qué? Porque muchos, ¿sí?, están relativizando su vida como cristianos y quieren tener trascendencia a través de esto, ¿sí? No, la trascendencia no se va a dar a través de esto. La trascendencia de la iglesia se va a dar en esta posmodernidad cuando la iglesia entienda el papel que le está tocando vivir, donde tiene que ser partícipe, tiene que entrar al escenario la iglesia como actor principal, no como actor secundario, ¿sí? Pero muchos tienen miedo, ¿sí? Y han preferido en esta posmodernidad, han preferido encerrarse, ¿sí? Encerrarse literalmente porque tienen miedo a salir. Ujú. Y un miedo tremendo. ¿Por qué? Porque afuera está el mundo. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, nos afecta lo que pasa en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? Pero tenemos que hacer nuestra vida en ese mundo. Así es de que la iglesia tiene que tomar su papel principal y preponderante para poder, ¿sí?, afectar positivamente a esta sociedad, ¿sí?, que no tiene valores. No hay valores en nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene que poner esos valores? La iglesia. Y valores eternos, ¿sí? Porque si no caemos en ese principio de Federico Nietzsche, ¿no? ¿Sí? De que Dios ha muerto. No, Nietzsche hablaba de la práctica del evangelio, ¿sí? Entonces, desde sus tiempos ya se estaba vislumbrando, ¿sí?, en la vida cotidiana de esta sociedad en la que nos tocó vivir, ¿sí?, y que le tocó vivir a Nietzsche, que para él Dios estaba muerto. No, Dios no está muerto. Dios está vivo. ¿Y qué diremos de la interconexión que ahora tenemos? ¿Sí? Ustedes están en un lado y yo estoy en otro lado. Tenemos una conexión, ¿sí?, a través de esto que llamamos nosotros tecnología. Muchos tenían miedo a la tecnología. En el modernismo muchos tenían miedo a la tecnología. Y hablar el evangelio a través de la tecnología se tenía pavor, al grado de que se le llamaba, en aquel entonces diríamos el cajón del diablo, ¿sí? Y muchos, en la modernidad, por miedo a entrar en esta sociedad de los avances tecnológicos, tiraban su televisor. Lo tiraban. Estoy hablando así, literalmente, ¿sí? Lo tiraban y no tenían televisor en casa, porque les dijeron que era el cajón del diablo, ¿sí? Y ahora, no podemos, la verdad, no nos vamos a librar de la IA, de la inteligencia artificial, no nos vamos a librar, pero tenemos que hoy en día saber cómo utilizar la inteligencia artificial como un recurso, no como un patrón de vida que nos va a llevar a la solución. La inteligencia artificial te puede mostrar la solución, pero la solución la vas a dar tú, no la inteligencia artificial, porque te la dio alguien que no tiene alma, que no tiene corazón, alguien que no sabe la realidad de la vida que estamos viviendo, pero sí nos puede ayudar en alguna información, en algo que nosotros necesitemos, como por ejemplo ahorita toda esta tecnología que nos está ayudando a conectarnos.
unos a otros, a escucharnos. Entonces, tenemos que aprender a vivir y a utilizar esa tecnología, porque si no, miren, nos podemos ahogar en todo este mar de comunicación que ahora nos llega a través de la tecnología. Es un mar enorme, ¿sí? Y hablando como iglesia, les puedo asegurar que cada miembro de su iglesia llega sobresaturado de predicaciones, porque no lo escuchó nada más a usted el domingo, o no lo escucha nada más el día que tienen culto. Llega a su casa y se conecta con otro predicador, su predicador preferido o alguna otra predicación que le mandó algún compañero, y ya están oyendo otras cosas, ¿sí? Claro que cuando llegan a la iglesia llegan sobresaturados totalmente de información. Pero una cosa es la información, porque todos podemos estar informados y muchos están bien informados, ¿sí? Pero aquí lo que importa es la formación, ¿sí? La inteligencia artificial te da información, no te da formación, ¿sí? Este es el papel del púlpito hoy en día, ¿sí? Predicación no es información nada más. Predicación va cargada de valores. La predicación va cargada de espiritualidad para formar, para formar a Cristo y la imagen de Dios en cada creyente. Estamos metidos en este mundo de posmodernidad. Estamos imbuidos todos nosotros. O sea, no nos podemos librar de él, ¿sí? En la fragmentación ha llegado hasta, les digo, ha llegado hasta la iglesia también, esta fragmentación. En la teología ha llegado también esta fragmentación, ¿sí? Hoy día, hoy día ustedes pueden oír hablar de la teología negra, ¿sí? Para la gente de color en África y en Estados Unidos, ¿sí? Pueden escuchar la teología de la liberación, pueden escuchar la teología feminista, pueden escuchar la teología de la tierra todavía también. O sea, se ha fragmentado todo esto, cuando antes todo esto era una, una unidad, ¿sí? Y ahora hasta la Biblia, sí, sí es ecológica y nos habla de ecología, pero se ha fragmentado también esto. Entonces, vemos cómo ha avanzado toda esta tecnología, ¿sí? Y toda esta fragmentación, y quiere fragmentar también nuestra vida. Ujú. Entonces, tenemos que ser sabios para entender el tiempo que nos tocó vivir a cada uno de nosotros. Y no solamente remembrar el pasado, no, no solamente verlo como la solución. El pasado ya pasó, ¿sí? Es como si quisiéramos revivir a Pablo, a Pedro, a los grandes evangelistas del siglo antepasado, volverlos a revivir. No, ¿por qué? Porque ellos vivieron su momento. Ellos estuvieron en el tiempo exacto de Dios para sus vidas, ¿sí? Bueno, ahora nos toca a nosotros vivir este momento. No fue para ellos, fue para nosotros. ¿O será que el hecho de estar esperando la venida de Jesús tanto, sí, la anhelamos, ha hecho perder a muchos ha hecho perder de vista a muchos el papel preponderante que debe de jugar la iglesia en esta sociedad? Porque déjenme decirle que muchos ya están viviendo en el cielo, ¿eh? Pero están todavía aquí en la tierra, pero ya están viviendo en el cielo. Ya se desconectaron de la realidad social en la que les tocó vivir, ¿sí? Para ellos la iglesia es nada más rumbo al cielo, mas no es aquella que va a afectar a su sociedad para vivir mejor. Aquella que va a afectar a su sociedad, ¿sí? Para quitar la delincuencia, para quitar las drogas, el alcoholismo, la homosexualidad, la prostitución,
el maltrato dentro de los hogares. Para ellos eso no, ellos ya quieren estar en el cielo y viven como si estuvieran allá. Tenemos una responsabilidad nosotros, una responsabilidad social bien grande, ¿sí? Con esta posmodernidad a la que nos tocó vivir, ¿sí? Que la iglesia ha sido de las más atacadas por la posmodernidad. Esto es verdad. Y esto se venía a venir desde el año 1990. Cuando cae el muro de Berlín en Alemania, dijeron los sociólogos, ¿sí? Lo próximo a caer es el cristianismo histórico, o sea, la religión cristiana, el mensaje de Jesús. Dicen, esto es lo próximo a caer. Por eso la iglesia está siendo tan atacada hoy en día, porque la iglesia es el único bastión de Dios, ¿sí? Que puede detener toda esta oleada de pecado si se quita a la iglesia. No podemos quitar a la iglesia de la ecuación. Quite a la iglesia y ya no tenemos nada. ¿Por qué? Porque quitamos a Dios del camino. La iglesia es la que manifiesta a Dios. La iglesia es la que vive a Dios. La iglesia es la que predica a Dios. Quite esa ecuación de la sociedad en que vivimos, entonces sí podríamos decir, Dios está muerto. Pero esta es la responsabilidad nuestra. Y aquí no podemos decir, Satanás, el diablo. Miren, no lo engrandezcamos, ¿sí? Tenía yo un hermano mayor, ya está con el Señor. Y cuando pasaba un borrachito y le quería armar pleito y le decía majaderías, groserías, malas palabras, mi hermano lo ignoraba. Y un día me dice, ¿sabes por qué lo ignoró? Porque si le hago caso es engrandecer a pequeños, a quienes no es nada. Él se siente algo porque va borracho, pero en su juicio no es nada. ¿Para qué lo engrandezco? Muchos cristianos están engrandeciendo al diablo, ¿sí? Entonces, no lo engrandezcamos. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. No tiene ninguna potestad sobre nosotros, ¿sí? Cristo ya lo derrotó y es un ser derrotado, ¿sí? Entonces, en esta Dios se está moviendo en esta posmodernidad. Dios se está moviendo en esta posmodernidad, ¿sí? Porque en lugar de llegar a ser la muerte de Dios, hay más gente hoy en día que está buscando a Dios. Y no solamente en nuestra sociedad occidental, sino aún también en la sociedad oriental, en el Medio Oriente, en África, en cualquier sociedad hoy en día, mucha gente está buscando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque busca una respuesta que no le ha dado este posmodernismo, una seguridad que no le ha dado este posmodernismo. La respuesta la tiene la iglesia en Cristo, ¿sí? La identidad la tiene la iglesia en Cristo. La seguridad la tiene la iglesia en Cristo. Por eso nos tocó vivir esta posmodernidad. Miren, yo estaba a gusto en la modernidad, ¿eh? Muy, muy a gusto. Me movía como pez en el agua en esa modernidad. Pero hoy en la posmodernidad, en donde se le ha quitado mucha autoridad a la figura pastoral, estamos batallando, ¿sí? Entonces, la iglesia tiene que volver a su papel preponderante, ¿sí? No por la relevancia perdamos nuestra identidad, ¿sí? Y no por enquistarnos en nuestra identidad perdamos que tenemos que ser relevantes para el mundo. Entonces, estamos en esa balanza, ¿sí? Unos se van más por la relevancia y otros se van más por la identidad, ¿sí? Y en la iglesia se está viendo eso, ¿eh?
¿No han visto púlpitos donde el púlpito ya no es algo que tiene un símbolo cristiano, una cruz, una paloma o un aleluya ahí? ¿No? Es un tambo de agua, ¿sí? Ese es el púlpito para muchas iglesias hoy en día. Y se sienten bien, se sienten acobijadas, todo, ¿sí? Se pierde la identidad. Se va perdiendo la identidad de algo que es tan esencial para encontrar a Dios. Si el púlpito, ¿sí?, pierde su relevancia hoy en día, la iglesia va a perder su relevancia también. ¿Sí? Por eso la importancia de entender esta modernidad. Les decía yo hace un momento, están en contra de los megarrelatos, lo mega, lo grande, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes los cultos antiguos? Bueno, los que son algunos que sean de mi edad, ¿sí? ¿Sí? Cuando yo era joven, los cultos duraban 5 horas, ¿sí? Hoy en día, tener un culto de 5 horas es una locura, ¿sí? Hoy en día tenemos que sintetizar el sermón, tenemos que sintetizar la alabanza, ¿sí? O sea, con esto no estoy diciendo que le vamos a quitar trascendencia a la alabanza ni trascendencia a la predicación, no, sino que tenemos que dar la esencia de todo esto para poder impactar a nuestra sociedad. ¿Cuánto tiempo le ponen atención las gentes hoy en día? Por eso están hoy en día, sí, en las redes sociales. Si usted ve un anuncio, es de 5 segundos. ¿Por qué? Porque son 5 segundos los que puedes tener consciente de que lo que estás viendo, porque ya después de 5 segundos ya mejor le cambias, le pasas, ¿sí? Pero en mis tiempos no era así, en la modernidad no era así. La modernidad eran megacultos, estadios llenos, ¿sí? Iglesias llenas. Hoy en día, en esta posmodernidad, vamos cambiando. Pero eso, por eso, ¿cómo cada uno de nosotros debe de preguntarse a sí mismo cómo ser iglesia en este tiempo tan difícil que nos tocó vivir? ¿Cómo encontrar esa modernidad? ¿Sí? ¿Cómo encontrarla para alcanzarla? O sea, vamos caminando nosotros, ¿sí?, en el camino de la verdad, en medio de esta posmodernidad, ¿sí? Muy bien. Este camino de verdad debe de alumbrar a esta posmodernidad. ¿Mm? Nuestros jóvenes tienen que esperarse hasta el matrimonio. Esto va a impactar a otros jóvenes a tener que esperarse también hasta el matrimonio. Nuestros matrimonios deben de volver, ¿sí?, a su solidez, a su base, ¿sí?, principal, para poder cumplir ese propósito que se hacen cuando se casan, ¿sí?, hasta que la muerte nos separe. Hoy día ese relativismo, hoy día nuestra cultura posmoderna está afectando, ¿sí?, a nuestros jóvenes, a nuestros matrimonios, a nuestros niños, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser nosotros trascendentes? ¿Sí? Tenemos que buscar la guianza todavía en la palabra, cimentarnos en la palabra, vivir la palabra, ¿sí?, para poder ser trascendentes. No tener miedo, no tener miedo al pelo largo de los jóvenes, no. No tener miedo al idioma de los jóvenes, tampoco, ¿sí? No satanizar esto, sino verlos como hijos de este tiempo, pero son esos hijos pródigos que tienen que llegar al conocimiento del Padre, pero eso va a ser a través de la
de la iglesia. La posmodernidad nos pone retos, ¿sí? Y el principal reto es cómo ser cristiano, verdaderamente cristiano, en esta sociedad que cambia repentinamente. Cómo ser cristiano en esta sociedad donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Cómo ser cristianos, ¿sí? En esta sociedad en donde la iglesia está siendo ninguneada, donde la iglesia está siendo atacada. Cómo ser relevantes. Y solamente hay una manera de ser relevante para esta sociedad, ¿sí? Aunque dice Pablo, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, ¿sí? Pero la mejor manera de llegar a esta sociedad es a través de una vida que refleje el amor, la misericordia y compasión de Dios al mundo. No el juicio todavía. El juicio déjeselo a Dios, porque Él es el único que puede hacer, que hace un juicio real y verdadero, sí, y con verdad sobre la gente. Nosotros no. A nosotros nos toca expresar la misericordia, la bondad y ese amor que Dios tiene para con la gente. Ya lo demás es de Dios. No trate o no piense, más bien, no piense que todos los que escuchen el Evangelio van a creer el Evangelio. Aquí lo importante es que escuchen. Porque dijo el Señor Jesús, cuando todos escuchen del Evangelio, entonces vendrá el fin. Otra cosa hubiera sido cuando él dijo, si él hubiera dicho, cuando todos se conviertan al Evangelio, entonces vendrá el fin. No, el Señor Jesucristo dijo, cuando este Evangelio sea proclamado, cuando la gente lo escuche, entonces ahí, ahí está el plan y el propósito de Dios. Y ahí está para lo que Dios ha puesto a la iglesia en este tiempo, ¿sí? Para ser la vocera y la promotora del reino de Dios, en donde ahora estamos nosotros, donde nosotros nos estamos moviendo en este momento, en ese reino de Dios, ¿sí? Ahí están los retos que nos marca la posmodernidad, ¿sí? Cada uno de nosotros decidimos si entramos al reto o nos quedamos fuera del reto, nos enquistamos, ¿sí? Guardando nuestra identidad. Ah, porque si me meto allá, voy a perder mi identidad, ¿sí? La iglesia puede ser relevante hoy en día a través de su testimonio, a través de esa manifestación de la gracia salvadora de Dios, ¿sí? Yo no veo otra manera en que la iglesia pueda ser relevante hoy en día, ¿sí? Como ejemplo, ¿qué fue lo que convirtió a todo un imperio, el imperio romano? ¿Qué fue lo que lo convirtió? ¿Qué fue lo que convirtió a tribus así tan salvajes como los vikingos en la Edad Media? ¿Qué fue lo que los convirtió a ellos? ¿Sí? No fueron los milagros. Mm, mm, no. Porque muchos piensan, es que necesitamos avivamientos como el de Azusa, necesitamos avivamientos como el primer gran avivamiento en los Estados Unidos. Eso no, eso sí, sí es necesario, pero no va a cambiar a la gente. Lo que cambió a la sociedad romana, grecorromana en aquel tiempo fue, mira cómo se aman. Mira, ellos sobrepasan nuestras leyes en su comportamiento. Las leyes les quedan chicos, les queda chica la ley a ellos, la sobrepasan. Y mira cómo muestran misericordia aún con sus enemigos.
Esto impactó a la sociedad de aquel entonces. Mi pregunta es, ¿no podrá también hoy la iglesia impactar de esa manera? ¿No será necesario que volvamos a ese ejemplo de la iglesia primitiva en lugar de buscar estas manifestaciones sobrenaturales cuando podemos llegar a través de lo más natural, tu testimonio y el testimonio de tu congregación, para alcanzar a todas estas gentes que se están perdiendo? No tengas miedo a ser relevante a través de esa manera, no a través de cambiar el evangelio. El evangelio no se cambia. La palabra de Dios no entra en la negociación, ¿sí? Entonces, ahí está. Tú, nosotros decidimos, no es Dios el que va a decidir. Nosotros decidimos, ¿sí? No es el diablo el que va a decidir. Nosotros somos los que vamos a decidir. Por eso tenemos que buscar, como decían, escribían hace un momento, la sabiduría y la dirección de Dios. Pídele sabiduría a Dios para cómo vivir en este tiempo tan difícil. Cómo poder utilizar, ¿sí?, estos avances tecnológicos para que el reino se extienda y llegue a más gente. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé esa gracia y esa sabiduría, de veras, para no caer en ese relativismo. De veras, no caigamos en ese relativismo en el que está cayendo hoy día la iglesia. Al menos por acá, hablo de por acá en Chihuahua, ¿sí? En México, ya casi son iguales las estadísticas entre los divorcios que se dan en el mundo y los divorcios que hay en la iglesia. La posmodernidad está afectando, ¿sí? Carlos, te dejo el lugar. Muchas gracias. Muy buena la plática, muy buena la clase. Y pues bueno, si tienen algunas preguntas, es tiempo que abran su micrófono o solamente las escriban si no quieren hablar. Pero algo que tenemos que entender, bueno, ya todo estuvo muy claro, pero esta realidad nos habla de verdades relativas, ¿no? Donde para algunos esto debe ser así y como me dijeron que es así, pues tengo que vivir así, ¿no? Y entendemos y podemos tener muchas verdades que no son tan verdades y creer que así es como se hace, que así es como debo de ser, pero porque nos fijamos más en la tradición, nos fijamos más en las reglas, nos fijamos más en tantas cosas, pero cuando vemos la verdad absoluta, ¿sí? Que no es más que una persona y esa es Jesús, pues donde entendemos la verdad absoluta, ahora la redundancia, ¿no? Entonces, este pastor lo dijo muy claro, no satanicemos, no juzguemos, no hagamos todo lo que hacemos, sino dejemos de hacer eso y vivamos como debemos de vivir en ese tiempo que Dios nos ha puesto. ¿Sí? Si nos ha dado tecnología, vivamos usándola para su reino. Si nacimos en este tiempo de la tecnología que está ya toda la inteligencia artificial, usémosla para extender su reino, ¿no? Y para transformar. Pero bueno, preguntas, comentarios. Deja que les pongo todos aquí en la pantalla para Yo verlos tengo hoy. una, brother. Adelante. A ver si me puedo explicar bien con cuando el brother estaba hablando acerca de no cambiar el evangelio y ahorita que estamos usando las redes sociales como el Facebook y las que ya todos conocemos, ¿no? Y cuando lo estaba oyendo hablar de eso, me venía a la mente, por ejemplo, el versículo donde dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha y viceversa. Y a veces nosotros, yo siento como que cambiamos un poquito el evangelio intentando evangelizar o hacer buenas obras. Y que cuando hacemos una buena obra la publicamos y hacemos que pues se haga hasta viral, ¿no? Eso sería una forma de cambiar el evangelio. No tanto de cambiar el evangelio, sino más bien de tener en lo personal
en lo personal, querer buscar fama. Porque hoy la fama se busca a través de los me gusta, ¿sí? De los likes, todo. Más que nada es eso, ¿no? Porque pues las redes las tenemos que usar. Unos las usan bien, ¿sí? Sí, ese es el problema de las redes sociales, ¿sí? Te muestran solamente una cara de la moneda. Yo siempre lo digo el Ujú. domingo, así, de esta manera. Hoy venimos todos, ¿sí? Como portal de Face. Cuando llegan el domingo a la iglesia, ¿no? Llegan como portal de Face, todos vienen bien guapos, bien arreglados, ¿sí? Pero por dentro, ¿sí? Será como la canción de Javier Solís, payaso con careta de alegría, pero por dentro tienes el alma rota. Amén. Una Así es. pregunta, bueno, un comentario más bien a lo que dijo el pastor también de poner en las redes sociales cuando uno está obrando. Tiene que ver también la intención que se está usando. Si lo está haciendo uno para darse uno fama, buscando fama, pero también se puede usar para evangelizar a otras personas, que miren otras personas lo que estamos haciendo. Nosotros ponemos así en redes a veces cuando vamos y damos comida a los indigentes, ropa, cuando hacemos obras de caridad y todo, no para darnos fama, sino para promover el cristianismo, por decir, usarlo en una manera positiva, no para nosotros que nos pongan likes en Facebook o en nada. Yo no pongo así, pero hay personas en nuestra iglesia que les gusta mucho eso de poner videos. Yo pienso que tiene que ver mucho la intención con la que se está usando la tecnología también, porque se puede usar para educar, para enseñar, para que otras personas miren de qué se trata, partes de la obra en Cristo, qué es lo que hacemos como iglesia a veces en los eventos que participamos. Entonces tiene que ver, yo pienso también mucho el propósito, el por qué se está haciendo, con qué intención se están poniendo los videos en las redes. Claro, porque sabemos que Dios pesa la intención del corazón, ¿no? Y es a Él al que vamos a dar la cuenta de lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque eso cuenta mucho, porque en ocasiones pensamos que muchos lo hacen como ustedes, o sea, ustedes lo hacen en una buena intención, ¿sí? De promover y demostrar lo que la iglesia está haciendo, pero otros lo hacen con otra intención, ¿sí? Exacto. Y ahí es el problema. Ujú. Claro. Antes de que el pastor Israel haga su pregunta, que tiene la mano levantada, en el chat de WhatsApp escribieron una pregunta. Dice, ¿cómo es trabajar con los jóvenes que están en esta posmodernidad? ¿Cómo es trabajar con los jóvenes en esta posmodernidad? ¿Cómo trabajar con los jóvenes que están en esta posmodernidad? Muy bien. Ahorita estamos porque apenas fue el sábado, no es cierto, la semana pasada, el jueves, platicando con un doctor en filosofía cristiano, ¿sí? Y viendo su intención de cómo llegar a los jóvenes en esta situación que están atravesando hoy en día. Él habla de formar comunidad, ¿sí? No iglesia, comunidad, en donde todos ellos se conocen, en donde todos ellos interactúan, donde todos ellos se ayudan el uno al otro, ¿sí? No está creando una iglesia, porque dice, yo no quiero crear iglesias. Dice, yo lo que quiero es que estos jóvenes que vengan a la conferencia se les dé un tema importante, sin olvidar también algo, la iglesia a la que pertenecen. Dice, porque yo no voy a crear iglesia, a la iglesia que pertenece. Y con esta enseñanza y con este moldearlos, ¿sí? A ellos a través de la palabra, bueno, que vayan a traer un efecto positivo en las congregaciones donde ellos desarrollan su vida espiritual, ¿sí? Entonces, una temática importante para los jóvenes.
¿sí? Y aquí sí se puede hacer hasta una encuesta, ¿sí? ¿Qué tema les gustaría tocar a los jóvenes? Que ellos nos den entonces, ¿sí? La pauta a seguir, porque esto es como en la educación. En la educación antiguamente, el maestro era el que llevaba la voz cantante, pero ahora en los nuevos proyectos de educación y que se están dando en nuestra sociedad, bueno, la educación empieza donde está el alumno, en la necesidad del alumno. Bueno, asimismo, vamos a empezar en la necesidad de estos jóvenes. ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Qué es lo que ellos desean conocer? ¿Sí? Y esto va a causar en ellos un impacto más. ¿Por qué? Porque se le va a dar respuesta a todas esas interrogantes que ellos están teniendo cada día que se enfrentan a otra persona en un debate o se enfrentan a la sociedad en la que les tocó vivir. Entonces, es muy bueno empezar donde están los jóvenes, ¿sí? Dentro de esta posmodernidad. ¿Sí? Que los jóvenes nos den esa temática a seguir para bien, tanto de ellos como de la misma iglesia. ¿Sí? Amén. Pastor Israel, si tiene su pregunta, ahí es tiempo de que la haga. Sí, hermano. Lo único que quería comentar era precisamente de lo anterior, que cuando se cambia el evangelio, por ejemplo, aquí en Chihuahua hace 2 semanas la iglesia se impactó porque hice una dinámica y les dije, pongan en su celular iglesia cristiana ¿cómo se llama? Inclusiva. Y se sorprendieron porque en Chihuahua hay una iglesia cristiana, ¿verdad? Entre comillas, inclusiva, es decir, con ideologías de género. Entonces, sí. Eso sería cambiar el evangelio, que ellos piensan que promueven a Cristo, pero lo están cambiando el evangelio. Y cambiar nuestra forma sería más bien, en lugar de hacer lo que antes hacían, ¿verdad? Al predicar y decirle que no sabes que tú, homosexual, no vas a entrar en el reino de Dios y te vas a ir al infierno. Presentarles un evangelio y decirles, ¿sabes que Cristo te ama? Que Cristo tiene una oportunidad para ti, y entonces el Señor es el que se va a encargar de transformar a esa persona a través de su palabra. Pero tenemos que hacer, como decía ahorita el pastor, que los jóvenes se interesen en temas como esos, porque cuando nosotros estamos señalando una sociedad, pues estamos como los líderes que querían apedrear a aquella mujer adúltera y no poniéndonos como Jesús al nivel de esa mujer y decirles, a ver, ¿quién está libre de pecado? ¿Qué es lo que tenemos que estar conscientes? Presentarles al Cristo misericordioso, pero vuelvo a repetir, no cambiando el evangelio de que en realidad el Señor odia el pecado. Es que aquí una iglesia inclusiva no es solamente dentro de la homosexualidad, no, no, no. Inclusiva es de que les pongo el caso, ¿sí? Una de mis sobrinas estudió el lenguaje a señas y ahorita está estudiando el sistema braille para los ciegos, ¿sí? O sea, ella está usando esto como una iglesia inclusiva, incluir a aquella gente que no tiene ese privilegio, vamos a llamarlo así, de escuchar el evangelio. Ellos lo van a escuchar a través de señas, ¿sí? Entonces, eso es también inclusivo. O sea, no, es que muchos nada más, perdón, muchos nada más están viendo lo inclusivo en lo sexual. No, en la necesidad humana es lo inclusivo, ¿sí? Aquella gente que no tiene todas las capacidades como las tenemos muchos de nosotros. Ujú, ujú. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga una pregunta o un comentario? Parece que no. Hubo silencio en el cielo por media hora. Bueno, dicen por ahí, sería como la reducción que es en tiempo y fuera de tiempo.
Sí, como Dice Pablo también le otro comentario en el chat. Creo que lo que se publica en redes no es lo relevante. Lo relevante es cómo somos como cristianos, como personas. Lo que somos ante nuestros vecinos, amigos y familiares, ya que en redes solo se muestra una cara bonita, sea la actividad que sea que se publique. ahí están esos Sí, comentarios. ¿Sí? así es. Amén, amén. Aquí lo importante es de que si decimos que tenemos una mega iglesia, esa mega iglesia transforme el entorno social en donde está. Porque podemos decir, tengo 50,000 gentes, pero esas 50,000 gentes no han afectado su entorno social. Entonces estamos, como decía un hermano hace un momento, ¿no? Una iglesia de espectadores. No, Ujú, que vamos a esa sociedad que nos tocó vivir y afectarla positivamente. claro. Yo tengo una frase, una idea que escuché de un pastor allá en España que decía, ¿qué pasaría si cerraran tu iglesia, que está ahí en tu comunidad? ¿Le impactaría a la comunidad? ¿Te extrañaría la iglesia, la comunidad de porque cerraste tu iglesia? ¿O ni cuenta se va a dar? ¿O ni le va a afectar o no le va a pasar nada? Porque si tú cierras tu iglesia donde estás y a la comunidad le haces falta, es porque estaba haciendo de impacto para su comunidad. Pero si a la comunidad le va y le viene lo que pase con tu iglesia, solamente tienes un club privado social y no estás cumpliendo el propósito de alcanzar a los que están allá afuera. Y curiosamente, cuando prediqué esto, bueno, usé esta frase para un curso de liderazgo que di acá en Michigan, para las iglesias de acá. Les hice la misma pregunta: ¿qué pasaría si cerraran tu iglesia? ¿Qué harías? Y a las 2 semanas entró pandemia y cerraron todas las iglesias. Ya me decían los hermanos, profeta, profeta. Le dije, no, eso no es profecía, solamente es una realidad. Y tristemente, 2 de las iglesias que estaban en ese seminario tuvieron que cerrar porque no pudieron continuar, porque estaban acostumbrados a solamente espectadores, estaban acostumbrados solamente a entretener, no a formar, como hemos visto hace ratito. Y gracias a Dios, otras crecieron durante la pandemia, otras fueron ahí al día a día, pero permanecieron. ¿Sí? Entonces, pastor, muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por esta enseñanza que yo pienso que podríamos seguir. Podríamos seguir. Bueno, los que no saben, el pastor Hugo Martínez es director de instituto. Sí, él tiene mucha sabiduría, tiene mucha facilidad para enseñar, para compartir la palabra de Dios y muchos temas. Fue mi maestro de griego en una de las clases. Entonces espero que pronto lo tengamos en una clase ¿Le gustaría tener una clase de griego a usted, hermanos? Conocer griego, ¿sí? Sí, sí, que nos dé clase. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Lo vamos a poner por acá. Pero si se quieren dormir esta noche sabiendo que hablan griego, digan la palabra yogur. A ver, todos digan yogur. Listo. Yogur. Yogur. Griego. Ya todos nos vamos con griego hoy en esta noche. Pero pastor, muchísimas gracias. Esperemos tenerlo pronto otra vez más aquí y no solamente como una masterclass, sino esperemos tenerlo como un maestro de una materia. ¿Verdad que sí? Una materia que nos ayude a poder aprender más del Señor y poder compartirlo con otros. Bueno, No, pues pues, muchísimas muchas gracias a gracias. todos los que están conectados. Si tienen preguntas después cuando procesen todo esto durante la noche y les llegan más preguntas, escríbenlas en el chat, yo se las mando al profesor Hugo y podemos contestarle o tratar de contestarle las preguntas que tengan. Muchísimas gracias por todo. Dios les bendiga. Recuerden que ya la siguiente clase ya va a ser del módulo 3 y será el 4 de agosto, lunes 4 de agosto. Sí, lunes 4 de agosto, misma hora, mismo canal que usamos para las clases, no el otro que usamos para las clases. Y vamos a comenzar con Misión y Evangelismo, es la clase que sigue. Misión y Evangelismo es una sola clase y la otra clase del segundo bloque, de la segunda hora, es Antiguo Testamento, Introducción al Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver Antiguo Testamento y Misiones y Evangelismo. Así que no se lo pierdan. Dios les bendiga, buenas noches y hasta pronto. Muchas gracias, buenas noches. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Dios pastor. los bendiga, Bendiciones. muchas gracias. Dios les bendiga.
Gracias, bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones para todos. Gracias, bendiciones y saludos a la familia desde Chihuahua. A todos, Pastor Hugo, saludos. Feliz Gracias. cumpleaños, mi hermano, otra vez. Disfrute esto, lo que le queda del día. Saludos desde Altar Sonora, bendiciones. Saludos desde Ecuador. Saludos a Ecuador, mi hermano. Dios le bendiga.